Gerson y Julio, muy buenas noches. Bien, Es profesor. buenas noches, buenas noches. Recuerden que esta semana es nuestra evaluación parcial. La vamos a dar el día sábado eh, a partir de las 5:45. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a agotar el último tema. El día sábado haremos una breve repaso y luego estaremos dando nuestra evaluación. Juan, buenas noches, diga. Buenas noches, profesor. Disculpe, pero no sé si podría usted modificar el horario de dar el examen, ya que muchos trabajamos y a esa hora estamos saliendo de nuestro trabajo, ¿no? No sé si podría usted modificar ese horario de repente un poco más temprano o más tarde, para que podamos no darlo, para poder no brindar el examen. Ya, envíeme, Juan Carlos, un correíto en caso no pueda dar a esa hora. ¿De acuerdo? Ok, ok, profe. Entonces sí le enviaré un correo porque no creo que pueda dar esa hora. Ya, bien. Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Profe, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Tiene razón mi compañero, ¿no? En mi caso el internet pues se va de un momento a otro, ¿no? No sé si usted me puede brindar un número a donde pueda llamarlo para avisarlo, ¿no? Porque de repente se va del todo y me va a dejar sin examen, sin posibilidad de darlo, ¿no? Ya, igual, envíeme un correíto si es que no puede dar a esa hora para ver otro momento. Ya, está bien. Sí, bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy, si no hay más consultas. Ok, empezamos entonces. El día de hoy vamos a ver el tema de equilibrio químico. Este tema cierra la unidad número 2 y cierra los temas que van a ser evaluados en nuestra evaluación parcial. Entonces, tenemos que alcanzar el siguiente propósito, que es que ustedes puedan interpretar las propiedades de la constante de equilibrio y además sus aplicaciones en el campo del laboratorio y de la industria. Em, para empezar, debemos mencionar que el equilibrio químico es un estado que no se presenta para cualquier reacción, se presenta para algunas reacciones. Entonces, si hablamos de equilibrio químico, primero debemos entender que el equilibrio químico se da en algunas reacciones químicas, no en todas. Eh, Muchas reacciones químicas eh, llegan o en un momento en el que se están suscitando, alcanzan el equilibrio químico y otras no la van a alcanzar. Aquellas que no la alcanzan generalmente son reacciones que nosotros podemos observar, o sea que las tenemos quizás en en un entorno cercano y muchas de ellas son visibles. Entonces les voy a mostrar esta pizarrita y vamos a ver el siguiente caso. Tomamos una hoja de papel o un pedazo de papel
y acercamos un fósforo para que empiece a arder. Entonces, empieza a arder y las llamas empiezan a consumir el pedazo de papel, ¿no? Empieza a quemarse y conforme se está quemando, eh, primero van a aparecer cenizas o carbón, dependiendo del tipo de combustión que se esté dando. Va a aparecer una materia negra, que es el carbón, o una materia ploma o blanquecina, si son las cenizas. Pero van a quedar unas partículas allí muy disminuidas con respecto al tamaño del papel. Y también vamos a observar que sale humo, ¿no? Sale humo. El humo blanco o humo negro va a salir y va a abandonar esta zona donde se está dando la reacción química. Bien, imagínense que de repente aquí nosotros colocamos una llama y que este humo entre en contacto con esta llama y también con las cenizas. Y que al entrar en contacto con las cenizas y con el humo, nuevamente se empieza a formar el papel. Eso es imposible, ¿sí? Es imposible que mezclando cenizas y humo y fuego yo obtenga un papel. Imposible. Pero ¿por qué resulta esto imposible? Porque esta no es una reacción reversible, sino es irreversible. Las reacciones irreversibles son un tipo de reacciones en las cuales los reactivos se transforman en productos y estos productos son estables. No pueden volver a convertirse en forma espontánea en los reactivos iniciales. Este es un ejemplo, ¿no?, de reacción irreversible y generalmente todas las reacciones que nosotros observamos son de este tipo, son reacciones de tipo irreversible. Pero hay otras reacciones donde sí sucede esto, o sea que los reactivos se van a convertir en productos y esos productos empiezan a reaccionar entre ellos y vuelven a formar los reactivos iniciales. Y vuelven a formar los reactivos iniciales. Ese tipo de reacciones son las reacciones reversibles. Y las reacciones reversibles son las únicas que presentan el equilibrio químico. La gran mayoría de reacciones que ocurren en nuestro entorno no las podemos observar, no las podemos ver. No podemos observar las reacciones que ocurren en nuestro organismo, que son miles, que ocurren a cada instante, en cada momento. No podemos observar las reacciones que ocurren dentro de un vegetal. En la atmósfera hay muchas reacciones que no podemos observar. Igual sucede en el agua o en el suelo. Son reacciones que ocurren lejos o en una longitud de onda no visible para nosotros. ¿Ya? Pero ocurren, existen, y nosotros las estudiamos porque podemos, si bien es cierto, no podemos observar las reacciones químicas con nuestra vista, sí tenemos diferentes equipos, dispositivos, instrumentos para poder medir los componentes, los reactivos y productos y demostrar que efectivamente está dándose una reacción química. ¿Ya? Entonces, el equilibrio químico se va a dar en estas reacciones de tipo irreversible, o perdón, de tipo reversible. En muchos
campos de la industria es importante llegar al estado de equilibrio. O sea, a ese momento en el que podríamos decir que esa reacción entre producto y reactivo para convertirse en producto igual a sus velocidades. ¿Ya? Este es un ejemplo de reacción reversible. Es la reacción de combinación entre el CO2 y el agua para producir el ácido carbónico. Esta es una reacción que se da en las gaseosas. En las gaseosas ustedes combinan monóxido de carbono, CO2, que se suministra en forma de gas, y se mezcla con agua para obtener el agua carbonatada. Entonces, la reacción que se da entre los dos es la formación del ácido carbónico, de tal manera que en una gaseosa recién preparada tendremos ácido carbónico que se ha formado, ¿ya? Entonces, luego de elaborar esta gaseosa, es inmediatamente envasada y se le coloca una tapa. Esta tapa no permite ni la entrada ni salida de materia del frasco o de la botella. Entonces, en ese momento, podemos decir que el CO2 y el agua han reaccionado para formar ácido carbónico. Eh, de repente, alguien destapa la gaseosa. Y cuando destapa la gaseosa, empieza a formarse, por descomposición del ácido, nuevamente el agua y el CO2. Y nosotros observamos ese CO2, porque ese CO2 es el gas que sale pues, de la gaseosa y que es característico de ella, y que se produce solamente cuando destapamos o cuando agitamos la gaseosa, ¿no? ¿Ya? Es que ese proceso de quitar la tapa y reducir la presión favorece que la reacción se desplace hacia la izquierda y se forme el CO2. El agitar, ¿no? Cuando agitamos se produce gas. El hecho de repente de agregarle un reactivo como azúcar, también el azúcar hace que se libere gas, quien ha hecho la prueba. Y también si calentamos, si se calienta, también va a salir el gas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay algunos factores como la variación de presiones, el hecho de agregar reactivos o de aumentar la concentración de reactivos o disminuir, y el hecho de jugar con la temperatura van a afectar esta reacción química. Bien, esa es entonces una reacción reversible. Pero, ¿qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico es un estado o un momento en estas reacciones reversibles. ¿Qué sucede en este equilibrio? Aparentemente no ocurre ninguna reacción química, pero es mentira, sí ocurre. La reacción química se da, pero parece que no se diera. Parece que no hubiera cambio en las concentraciones de los reactivos, ¿ya? Entonces, no se va a observar cambios a pesar de que la reacción se sigue dando. Para explicarlo, vamos a recurrir a esto. A ver, vamos a suponer que tenemos estos reactivos, el reactivo A, el reactivo B, el reactivo C. Bueno, el reactivo C sería el producto AB, ¿no?
El producto AB sería el producto C. En esta reacción, entonces, las moléculas o los átomos de A se van a combinar con las moléculas de B para formar el compuesto AB. Bien, al inicio de la reacción tenemos lo siguiente. Solamente hay moléculas de A o átomos de A y moléculas de B o átomos de B. Nada más. Están en la mayor cantidad que tenemos, lo que tenemos. En cambio, no hay nada de AB. Esta es una reacción reversible la que se va a ejemplificar. Entonces, inicia la reacción y un átomo A se une con otro átomo de B para formar ese compuesto AB, ¿no? Una molécula de AB. La reacción continúa y otro átomo de A se une con otro átomo de B para formar la molécula B. A medida que transcurre el tiempo, más moléculas de A reaccionarán con mayor cantidad de moléculas de B. Entonces, a medida que transcurre el tiempo también, la cantidad de AB aumenta. Ya tenemos 3. En cambio, la cantidad de AB, de A y B como elementos puros ha disminuido. ¿Ya? Pero, como estamos en una reacción reversible, puede ser que en un momento dado se combine una molécula de A y otra de B, otra de A y otra de B, y una molécula, cualquiera de estas, otra, no las que se han formado, se separa. ¿Ven? Ahí estamos frente a la reacción reversible. Al mismo momento que una cantidad de A y B se unen para formar moléculas de AB, una cantidad de moléculas de AB se separan para formar átomos de A y átomos de B. Entonces, nuevamente, se unirán dos moléculas de A con dos moléculas de B para formar dos moléculas de AB y una molécula de AB se separará para formar una de A y una de B. ¿Bien? Ahí está demostrada la posibilidad. ¿Ya? En este ejemplo, dos moléculas de A y dos B se formaban para formar dos de AB. Y una se separaba de AB, una se separaba nada más para formar dos de A y dos de B. Y una de A y una de B, perdón. Entonces, la velocidad de formación de AB era mayor que la velocidad de descomposición, ¿no? Porque formaban dos moléculas de AB y una se separaba. Se formaban otras dos de AB y otra se separaba. Entonces, la velocidad de formación de AB era mayor que la velocidad de descomposición, ¿ya? El equilibrio químico llega cuando ambas velocidades se igualan. Es decir, miren, una molécula de A y una de B se unen y al mismo tiempo una de B y una de A se separan. Si observo, hay dos moléculas de A, tres de B y hay 4 o 5 de AB. ¿Ven? Entonces, nuevamente, reacciona otra de AB, otra de A, otra de AB, inmediatamente se separa. Y seguimos teniendo 5 de AB, 3 de B y 2 de A. ¿Por qué sucede esto? Porque la velocidad de reacción se ha igualado, ¿no? La reacción no se ha detenido. Siguen reaccionando átomos de A y átomos de B. Y siguen reaccionando o descomponiéndose las moléculas de AB.
pero lo hacen a una velocidad igual, a una velocidad igual, a la misma velocidad, a la misma velocidad. ¿Ya? Bien, entonces la reacción continúa, pero no se observa cambios en las concentraciones ni de reactivos ni productos, porque las velocidades de esta reacción, digamos así, que va hacia la derecha, es igual a la reacción que va hacia la izquierda, ¿no? La reacción contraria, ¿ya? Ese es el equilibrio químico. Ahora, para el equilibrio químico, o para estudiar el equilibrio químico, eh, se ha propuesto un parámetro que es el valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es un número, ¿no? Es un número que se calcula teniendo en cuenta las concentraciones de los reactivos y los productos. Pero no solamente las concentraciones, sino los coeficientes de balanceo de estas reacciones. Entonces vamos a tener que ver cuál es la concentración de cada reactivo y producto y también los coeficientes de balanceo. ¿Para qué? Para poder calcular este valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es una división. Si tenemos el reactivo A y el reactivo B con sus coeficientes de balanceo y el producto C y D con con sus coeficientes de balanceo, calculamos la constante primero colocando en el numerador la concentración de alguno de los productos elevado a su coeficiente de balanceo. Y esto se va a dividir entre la concentración de los reactivos, el producto de esas concentraciones, pero elevados también a su coeficiente de balanceo. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se calcula la constante de equilibrio. Pero no es la única, no es la única. Hoy día vamos a ver, además de esta forma, otra en la que se utiliza las presiones parciales para poder determinar el valor de la constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, miren, si tenemos que el valor de la constante K es igual a la concentración de C por la concentración de D elevado a la D, sobre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B, ¿en qué casos hallaríamos esta constante? En el caso de que tenemos las concentraciones. Por eso es que a este tipo de constante de equilibrio se le denomina Kc, o sea, constante de equilibrio en función de las concentraciones. En función de las concentraciones. ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso sería que no tengamos las concentraciones, sino tengamos como dato las presiones parciales. Las presiones parciales. Esto de de las presiones parciales principalmente se va a observar cuando estemos trabajando con un gas.
no se va a observar cuando estemos trabajando con sólidos, sino sobre todo cuando se trabaja con un gas. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos formas de expresar la constante de equilibrio. Una como Kc si utilizamos concentraciones y otra como Kp si lo que utilizamos son las presiones parciales. En los dos casos, esos exponentes A, B, C, D vienen a ser los coeficientes de balanceo. ¿Ya? Siempre vamos a utilizar los coeficientes de balanceo para ello. Bien, algo que también es importante es que no solamente vamos a utilizar esto para calcular cuando tenemos cuatro reactivos, es decir, dos reactivos y dos productos, cuando tenemos cuatro sustancias. Puede ser que tengamos tres, dos, ¿no? O de repente 5, 10. Lo importante es saber que para calcular la constante siempre en el numerador se multiplicarán todos los productos, sea uno, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean. ¿Ya? Y en el denominador, todos los reactivos. Así sean, repito, uno, 2, 3, 4, los que sean. Reactivos abajo, arriba productos. El valor de la constante de equilibrio nos indica que qué favorable es la reacción para obtener reactivos o para obtener los productos. Algunas veces queremos desplazar la reacción para obtener los reactivos y otras veces para obtener los productos, ¿no? En el caso de la gaseosa, lo que nos interesa cuando se va a envasar es que se obtengan los productos, ¿no? Y cuando se destapa la gaseosa, lo que queremos es que se desplace hacia la formación de los reactivos, ¿no? Ese es lo que nosotros pretendemos. Porque, bueno, una gaseosa pues, es característica por eso, por su efervescencia. Muchas personas gustan de esa efervescencia, ¿no? Por eso compran la gaseosa, por eso la consumen. Si la constante de equilibrio es mayor que 1, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, tendremos tendencia a formar una, digamos, mayor cantidad de productos. Y si es menor que 1, se desplazará a la izquierda, tendrá a favorecer a los reactivos. Bien. Entonces, por favor, anoten estas dos fórmulas, son muy importantes. Ténganla, esas dos fórmulas. El valor, cómo se calcula Kc y cómo se calcula Kp. Kc es el valor de la constante en función de las concentraciones y Kp en función de las presiones parciales, ¿ya? Por ejemplo, este corchete y con una C adentro significa concentración de C. En cambio, este símbolo Pc significa presión parcial de C. Presión parcial de C. Anoten, por favor, y me gustaría saber si hay alguna consulta. Este tema va a venir en el parcial, ¿no? Sí, sí es tema del parcial. ¿Sí, Robert? Profesor, disculpe, la constante de equilibrio solo depende de la temperatura.
No, el alterar o modificarle el equilibrio y la constante depende de la temperatura, depende de la presión, depende del uso de catalizadores, ¿no? Incluso depende hasta en algunos casos, ¿no? De la agitación mecánica, ¿no? Esos son los principales factores que van a afectar el equilibrio de una reacción, no solamente la temperatura. Incluso las concentraciones de los reactivos. Si yo agrego más reactivo, más alguno de los compuestos que están participando, también voy a alterar el equilibrio de esa reacción. Bien, seguimos entonces. Esta es otra ecuación que necesitamos conocer. Esta ecuación nos permite, eh, digamos, convertir el valor de Kc a un valor de Kp y viceversa, convertir un valor de Kp a un valor de Kc. ¿Ya? La fórmula es la siguiente: Kp es igual a Kc. Al final estos van a ser números, nada más. Entonces Kp va a ser igual a Kc por R. ¿Qué viene a ser R? R es la constante universal de los gases. Valor que ustedes ya conocen, no hemos trabajado en la ley de los gases, ¿no? Su valor más conocido será 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Por T, ¿qué es T? La temperatura. Es importante saber a qué temperatura estamos trabajando para poder convertir el Kp a Kc o viceversa. Ahora, el producto de R por T se eleva a delta N. ¿Qué es delta N? Delta N viene a ser la variación que hay entre el número de moles de los reactivos con respecto a los productos. ¿Cuánto ha variado? ¿Ya? Entonces, para ver cuánto varía, lo único que tenemos que hacer es restar la suma de los coeficientes de todos los productos menos la suma de los coeficientes de todos los reactivos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir practicar en alguno de estos casos, ¿ya? A ver, observen el siguiente problema. Anótenla, por favor. Y démosle una leída. Bien. El problema dice lo siguiente. La siguiente reacción se encuentra en equilibrio a 500 Kelvin. Ahí tenemos ya la temperatura que ustedes han visto, se puede utilizar para convertir Kp en Kc o viceversa. La ecuación es la siguiente.
2 moles de trióxido de azufre gaseoso en una reacción reversible. Esta flecha que tiene doble punta o doble dirección es la flecha, es la reacción de que, o es el símbolo de que la reacción es reversible, ¿ya? En cambio, en una reacción irreversible no tiene esta puntita de acá, solamente tiene la que va hacia la derecha. Entonces, 2 moles de SO3 producen 2 moles de SO2 y 1 mol de oxígeno. Y el problema además nos da las concentraciones. Vean, si la concentración de oxígeno es 1,6 molar, la concentración de SO2 es 2,8 molar y la concentración de SO3 es 0,8 molar, ¿cuál es el valor de Kc y Kp? Bien. Lo primero que tendremos que hallar es Kc, porque tenemos las concentraciones. Y luego con la formulita que hemos visto al final, con esas convertiremos Kc a Kp. Empecemos entonces calculando Kc. Por fórmula, Kc, miren que tenemos solamente 3 compuestos. Y de estos 3 compuestos, uno es reactivo y 2 son productos. Un reactivo y 2 productos. ¿Ya? Un reactivo y 2 productos. Bien. Entonces, en el numerador tenemos a los 2 productos y en el denominador al reactivo, ¿no? Aquí se ha colocado los símbolos B, C y A que representan a estos 3 compuestos. Digamos que A es el SO3, B es el SO2 y C es el oxígeno, ¿no? Entonces voy a reemplazar ahora en esta ecuación los símbolos de los compuestos en lugar de las letras mayúsculas A, B y C. Ahí está. B dijimos que es el SO2, entonces leo concentración de SO2 al cuadrado por la C, la concentración de C. ¿Quién es C? El oxígeno. Por la concentración del oxígeno a la 1 por o sobre todo sobre la concentración de SO3 al cuadrado. ¿Qué es el SO2? ¿O qué es la concentración de SO2? Sería este valor, ¿no? 2,8 molar. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque miren, la letra B viene a ser el coeficiente de balanceo y aquí delante del SO2 tenemos el número 2, que es su coeficiente de balanceo. Por este 2 es que se eleva al cuadrado la concentración de CO3, de CO2, perdón. La concentración de oxígeno se eleva a la 1, aquí hay un 1 que no se escribe, porque delante del oxígeno tenemos el coeficiente de balanceo 1. Sobre la concentración de CO3, elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por este coeficiente de balanceo. ¿Ya? Reemplacemos los datos, a ver. Ahí tenemos el valor de Kc sería igual a la concentración de CO2, que es 2,8 molar al cuadrado, por la concentración de oxígeno 1,6 molar, por la concentración de SO3, que es 0,8 molar, y esto debe elevarse al cuadrado.
Bien, por favor, todos calculemos y envíenme su respuesta por el chat. ¿Cuánto sería el valor de KC ya realizando las operaciones que tenemos allí? A ver, por favor, un minuto para que hagan esa operación. $19,6, ¿no? 19,66, 19,6. Bien. Veamos las operaciones. Primero elevamos 2,8 al cuadrado y nos da 7,84 molar cuadrado. El 1,6 lo dejamos como tal y 0,8 al cuadrado es 0,64. Multiplicamos 7,84 por 1,6 y el producto es 12,544. Y finalmente dividimos 12,544 molar al cubo entre 0,64 molar cuadrado. Y la respuesta es 19,6 molar. Sí, adelante, Vanessa. Profesor, una consulta, ¿y por qué lo elevado al cuadrado? No le he comprendido. Este cuadrado del SO2 es por este número 2 que está aquí como balanceo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Igual para el SO3, ¿no? Aquí hay un 2 por este 2. Y en el caso del oxígeno, aquí no hay nada, pero es 1, ¿no? El que está. Y tampoco se escribe, pero hay un 1 ahí. Bien, ¿alguna otra consulta? Si ustedes pueden observar, esta reacción o esta operación es muy sencilla, ¿no? Solamente hay potencias, multiplicaciones y divisiones. No son operaciones muy complicadas. Bien, ahora vamos a la segunda parte, que es calcular Kp. Entonces recurrimos a la segunda o a la última ecuación que hemos visto. Kp es igual al valor de Kc por RT elevado a delta N. ¿Qué valores entonces tendremos que colocar o que reemplazar aquí para poder hallar Kp? Bueno, primero necesitamos el valor de Kc, que ya lo tenemos aquí, es 19,6 molar. Segundo, necesitamos el valor de R. ¿Y cuánto vale R?
0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Por la temperatura, que sería 500 Kelvin. 500 Kelvin. Procuramos siempre colocar las magnitudes en las mismas unidades, ¿no? Como el valor de R es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, entonces la temperatura la debemos colocar en Kelvin. Entonces colocamos 500 Kelvin. Y delta N, dijimos que era la resta del número de moles totales de los productos menos el de los reactivos. Miren en esta ecuación, aquí los productos son el SO2 y el oxígeno, y el coeficiente del SO2 es 2 y del oxígeno es 1. Los dos suman 3. En cambio, en los reactivos solamente tenemos un compuesto que tiene como coeficiente el número 2. Entonces, para hallar delta N, restamos 3 menos 2. ¿Y cuánto vale delta N? 1. ¿Se ha entendido? ¿Podría volver a explicar esa parte? ¿Qué parte? ¿El cálculo de delta N Profesor, no lo o escuché bien. lo de delta Por N? favor. La última Para parte que explicó calcular de delta delta N N. sumamos estos dos. Para calcular delta N sumamos estos dos coeficientes, o sea, los de los productos, 2 más 1, 3, y restamos la suma de todos los coeficientes de los reactivos. Como solamente hay uno, que es el 2, restamos 2. Y 3 menos 2 nos da 1. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bien. Entonces, reemplacemos los datos. Kp sería igual a 19,6, que es Kc, 19,6 molar, por 0,082 atmósferas litro, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1, por 500. Esto del paréntesis está elevado a la 1. El 1 no se escribe como exponente, ¿no? Bien, ¿cuánto es Kp entonces? Por favor, calculen Kp. Ahí está, ya Robert nos da 303,6. Luis Alberto también nos dice 803,6. Bien, veamos entonces. Primero he multiplicado 0,082 por 500, me da 41. Los valores o los símbolos de Kelvin a la menos 1 y Kelvin se simplifican. Y luego al multiplicar 19,6 por 41 me da 803,6, ¿no? Mol y mol a la menos 1 se van,
litro a la -1 y litro se van, y la única unidad que me queda es atmósferas. Bien, ¿alguna consulta, por favor? Sí, Roberto, adelante. Profe, ¿cómo se considera el valor de la atmósfera? ¿Es una atmósfera o 1.2 atmósferas? ¿En dónde? No he considerado 1 o 1.2. ¿En dónde se refiere Sí, eso? porque en el examen del consolidado vino pues esa premisa, ¿no? 1.2 atmósferas, pues me estaba confundiendo. Probablemente era para el de gases, sí. Era un dato, ¿no? Del problema, porque de repente Sí, estábamos viendo claro, un el problema de ejercicio. gases, ¿no? Pero ya me salió un poco diferente, ¿no? Claro, entonces era un dato nada más el problema. Profesor, ¿y por qué le pone 500 en temperatura? Si es Porque en la parte superior ya, dice, si ya lo fija. ok, Profesor, y -1 a la -1. es que la unidad de R es atmósferas litro entre mol por Kelvin. Esta es otra forma de escribir. En vez de colocar entre mol por Kelvin, estoy multiplicando por mol a la -1 por Kelvin a la -1, ¿no? Es otra forma de expresar que están en el denominador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Todo claro. Ok, bien. Otra consulta, por favor. Sí, adelante. Profesor, una consulta. ¿Siempre la variación de número de moldes va a ser reactivos menos producto o es en Al base a cómo revés, es tu producto producto menos menos reactivo. Sí, producto menos reactivo. Mm, Algunas veces va a ser positivo el valor y otras veces negativo. ¿Ya? De hecho, vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Alguna otra consulta? Bien. Seguimos entonces. A ver. Ejemplo 2. Similar. Similar, tenemos que se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados. Por favor, aquí no podemos trabajar con 230 grados centígrados, sino que lo tenemos que convertir a Kelvin. No puede quedar en 230. Convertimos a Kelvin. En el experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas son concentración de NO, que es el primer reactivo, 0,0542 molar, la concentración de oxígeno, 0,127 molar, y la de NO, 315,5 molar. Pregunta, ¿cuál es el valor de Kc y cuál es el valor de Kp? Empezamos con la fórmula general de Kc. Kc es igual a la concentración de C elevado a la C, porque solamente hay un producto, que es el NO2, sobre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B.
Bien, reemplacemos los datos o escribamos la expresión en función a la concentración, ¿no? Kc es igual a concentración de NO2 al cuadrado por este 2 de aquí. Ese es por este va el cuadrado. Por la concentración de NO al cuadrado también por esta de aquí. Por la concentración de oxígeno a la 1 porque el coeficiente del oxígeno es 1. ¿Sí? Adelante. ¿Alguna consulta? Bien, continuamos. Ahí hemos reemplazado los datos. 15,5 molar al cuadrado sobre 0,0542 molar al cuadrado por 0,127 molar a la 1. A ver, ¿alguna pregunta? Y si no hay, por favor, realicemos el cálculo. A ver, realicemos los cálculos ya para determinar el resultado. ¿Cuánto sería el valor de K de Kc? Calculemos, por favor, a ver. A ver, por favor, si me ayudan con los cálculos, ¿cuánto sería el valor de Kc? Bien, ¿cuánto sale? ¿Algún resultado, por favor? Solamente hay que hacer las operaciones y darle el resultado por el chat. Bien, vamos a preguntar a alguien.
Ahí tenemos la respuesta, Josué Marcial, perdón, Nicolás o Manuel Nicolás también. Nos dan respuestas muy similares, ¿no? 644,1 y 643,9. Veamos el resultado. Voy a empezar elevando al cuadrado 15,5 molar y 0,0542 molar. 15,5 molar al cuadrado es 240,25 molar cuadrado. Y 0,0542 molar al cuadrado es 0,00294 molar cuadrado. Luego multiplicamos lo del denominador, 0,00294 molar cuadrado por 0,127 molar y nos da 0,00038 molar cubo. Y luego dividimos 240,25 molar cuadrado sobre 0,00038 molar al cubo, dándonos un valor grandote, ¿no? 632.236,842. Ese es el resultado. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue la complicación? Por favor. ¿Qué problema hubo? ¿Por qué no salió el resultado? Josué, muchos ceros, ¿no? Ya, está bien, es por el redondeo probablemente. Sí, en este caso estamos considerando cifras significativas hasta con dos valores, ¿no? 38. Ujú. 643.963,28. ¿Y por qué le salió ese valor, Vanessa? ¿Qué redondeo hizo? ¿Qué valor se alteró aquí en esta penúltima ecuación? Aquí. ¿Qué valor a usted le ha salido distinto? ¿Con qué valor ha trabajado aquí, por ejemplo? O aquí. ¿Ha trabajado con valores similares o cuánto le salió ahí? Todos los datos, ¿no? Ahí de frente a la... Ya. Ujú. Entonces, todo esto se ha ingresado a la calculadora y le ha dado ese resultado, ¿no? Perfecto. Bien. Hallemos ahora KP. Em, KP va a ser igual a KC por RT elevado a delta N. Y lo que tenemos que hallar es delta N. En este caso, delta N sería igual a 2 menos la suma de estos dos coeficientes, o sea, 2 más 1. 2 más 1 es 3, por lo tanto restamos 2 menos 3, y ahora el exponente delta n sería menos 1. ¿De acuerdo? ¿Se entendió por qué menos 1?
Ok, gracias Vanessa. Reemplacemos datos. KP 632.236,842 por R, que es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, por 503 Kelvin, ahora elevado a la menos 1. ¿Por qué 503 Kelvin? Porque he convertido estos 230 a Kelvin, ¿no? Aquí está en centígrados. ¿Cómo se convierte centígrados a Kelvin? Sumándole 273. Entonces, 230 más 273 es pues 503. ¿Sí? Bien, a ver, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería, por favor? ¿Quién se anima a dar el resultado? Les voy a dar un minutito para que alguien la respuesta. Profe, está sin micro, creo. Perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde El dio el minuto. ejercicio no se escuchó nada, profe.
¿Se escuchó el valor de KC? ¿Sí? Lo último Sí, que se profesor. escuchó, profe, que nos dio un minuto para resolver nada más. Ay, ay, ay. Hasta ahí entonces, ¿sí? Si hallamos el valor de KC, profesor, y nos dio el minuto para hallar el valor de KP nomás. Ah, ya, ok, ok. Ya, entonces, les decía, multiplicamos 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por 503, nos da 41,246. El valor de Kelvin y Kelvin, o esta unidad Kelvin y Kelvin se va a simplificar y nos va a quedar atmósferas litros sobre mol. El exponente lo mantengo todavía. Y acá tenemos una multiplicación, ¿no? En esta multiplicación, 632.236,442 multiplica a 41,246. Para desaparecer este menos 1, convertimos este producto en una división. Enviando 41,246 atmósferas litros sobre mol, al denominador desaparece este menos 1 y se convierte en exponente más 1 que nos escribe. Y finalmente dividimos, ¿no? 632.236,842 sobre 41,246. La respuesta sería 15.328,44 atmósferas a la menos 1. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta para nuestro problema. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Sí, Rommel, adelante. Profesor, al último sale atmósfera menos uno. Sí. En todo caso está simplificando lo que es mol litro, ¿verdad? Ujú. Sí, es que mire, aquí tenemos sobre molitro y aquí tenemos litros sobre mol, ¿no? Se van a simplificar esto con esto, debido a que este está en el divisor, ¿no? Son inversas estas dos y por eso se van a simplificar. Mol con mol, litro con litro y nos queda solamente atmósferas en el denominador. Por eso atmósferas a la menos 1. Ok, profe. Ujú. Las unidades, como ven, de Kp y de Kc varían. Acá tengo molar menos 1, atmósferas menos 1, y en el caso anterior hemos hallado, a ver, en atmósferas y en mol, ¿no? Entonces, no siempre vamos a obtener una unidad que se va a repetir. Puede variar la unidad. El exponente de la atmósfera o de mol puede ser distinto. Por eso es que muchos autores no escriben unidades, ¿no? Por esa variedad de unidades, ¿ya? Bien, seguimos. Este es un problema distinto. ¿Alguien me puede decir en qué difiere de los otros problemas? ¿Cuál es la diferencia con los otros problemas, con los problemas anteriores? Da un volumen. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Está muy bien? Algo más. Además de darnos volumen, ¿qué nos da? Lo que nos da es el número de moles. Nos da el número de moles.
¿Ven? Aquí indica, en el experimento se encontró que el número de moles es 2 para el NO, 1 para el oxígeno y 1,6 para el NO2. ¿Ya? No nos da la concentración, nos da el número de moles, pero ya ustedes saben calcular la concentración en función al número de moles. Saben que la concentración molar es igual al número de moles sobre el volumen. Entonces, inmediatamente ustedes hacen lo siguiente. Dividen cada una de estos números de moles entre el volumen, que es 8 litros, ¿no? Tendremos entonces 2 moles entre 8 litros, 1 mol entre 8 litros, 1,6 mol entre 8 litros. 2 mol entre 8 litros es 0,25, 1 mol entre 8 litros 0,125 molar y 1,6 moles entre 8 litros 0,2 molar. Y ahora tenemos las concentraciones con las cuales sí podemos calcular Kc. ¿De acuerdo? ¿O tenemos alguna pregunta? Sí se ha entendido, ¿no? Ok. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, una vez que hemos ya hallado la concentración, ahora sí podemos calcular Kc y también podemos calcular Kp. Entonces, este ejemplo lo voy a pasar rápidamente, ¿no? Tendremos que la concentración de NO2 al cuadrado sobre la concentración de NO al cuadrado por la concentración de oxígeno sería igual a Kc. Y ahora miren, en la ecuación se ha reemplazado 0,25, 0,2 y 0,125. Los exponentes 2, 2 y 1, ya saben, son los coeficientes aquí. Se ha elevado al cuadrado, 0,2 al cuadrado es 0,04 y 0,25 al cuadrado es 0,0625. Luego he multiplicado 0,0625 por 0,125, el resultado es 0,00781. Y luego la división, 0,04 entre 0,00781, resultado 5,122. Molar a la menos 1. Para calcular Kp, la misma fórmula. Delta N también vale menos 1 porque es el mismo problema, la misma reacción del problema anterior. Colocamos el valor de Kp, que es 5,122, por 0,082 por 503 y elevado a la menos 1, 0,082 por 503. Elevo 0,082 por 503 y me da 41,242. A la menos 1 va a pasar a dividir para desaparecer este menos 1. Y dividimos 5,122 entre 41,246 nos va a dar 0,1242, ¿no? 0,1242. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta? Profesor, ¿puede retroceder un ratito para tomar captura de la pantalla? Sí, ahí está. Gracias. Bien. Vamos con el siguiente problema.
Miren, en este problema ya no nos da la concentración. ¿Qué nos está dando? Las presiones parciales. ¿Ven? En este experimento se encontró que las presiones parciales, ahí está, en el equilibrio son presión parcial de amoníaco, 0,5 atmósferas, presión parcial de hidrógeno, 1 atmósfera, presión parcial de nitrógeno, 1,5 atmósferas. ¿Cuál es el valor de Kp y Kc? Nos pregunta. Como tenemos las presiones parciales, lo primero que haremos es hallar Kp. Ya no hallaremos Kc, sino Kp. Bien. Kp entonces sería igual a la presión parcial de B elevado a la B por la presión parcial de C a la C entre la presión parcial de A la A, ¿no? Tenemos dos productos y un reactivo. Los dos productos van en el numerador y el reactivo NH3 en el denominador. Si reemplazo para los compuestos que tenemos aquí, esta expresión, quedaría como que Kp es igual a presión parcial de hidrógeno al cubo por presión parcial de nitrógeno sobre por presión parcial de amoníaco al cuadrado. Reemplazamos las presiones. Presión parcial es 1 atmósfera del hidrógeno, la del nitrógeno es 1,5 y la del amoníaco 0,5. ¿Cuánto sería el producto? A ver, ¿cuánto valdría Kp? ¿Cuánto valdría Kp? Seis atmósferas, ¿no? Veamos. Bueno, una atmósfera al cubo es una atmósfera cubo. 1,5 queda y 0,5 al cuadrado es 0,25. Multiplicamos una atmósfera al cubo por 1,5 atmósferas y nos da 1,5 atmósferas a la cuarta. Y luego dividimos 1,5 atmósferas a la cuarta entre 0,25 atmósferas al cuadrado. Resultado, 6 atmósferas. Una vez que calculamos Kp, ahora podemos calcular Kc. Solamente tenemos que utilizar la fórmula, pero despejar, ¿no? Tenemos que despejar. RT elevado a delta N va a pasar a dividir a Kp. Así es como hallaremos el valor de Kc. Vamos a dividir Kp sobre RT elevado a delta N. Bien, una vez que hemos despejado, díganme cuánto valdría delta N en este ejercicio. ¿Cuánto vale delta N? -2. Menos 2, ¿no? Menos 2. Bueno, más 2 sería, porque restamos 3 más 1 es 4, menos estos 2, nos da 2.
Recuerden que se resta productos menos reactivos. Bien, entonces hallemos KC, reemplazamos los datos, KP vale 6, R 0,082, la temperatura sería 803, puesto que tenemos el dato en centígrados, 530, más 273 da 803. Elevamos al cuadrado por el valor de delta N, ¿no? Multiplicamos 0,082 por 803, el resultado es 65,846. Luego elevamos al cuadrado 65,846, dándonos 4.335,696. Y finalmente dividimos 6 entre 4.335,696. El resultado sería 1,38 por 10 a la menos 3 molar cuadrado sobre el litro cuadrado, que es mol, ¿no? Mol cuadrado. ¿Ya? Ahí estaría la respuesta, escrita en notación científica y también como decimal. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Bien. Listo. Para terminar, quiero que presten atención a esto, miren. ¿Ya? Hay dos tipos de equilibrio. Uno es el equilibrio homogéneo y otro es el equilibrio heterogéneo. Atención, por favor, que esto es muy importante. Cuando el equilibrio es homogéneo, en todas las reacciones que hemos estudiado hoy día, tenemos el mismo estado de agregación para todos los compuestos. Miren aquí, en esta fórmula, tenemos gas y tenemos gas. Y en todas las anteriores tenemos lo mismo. ¿Ven? Gas, gas, gas. ¿Ya? Entonces el equilibrio homogéneo se da cuando todos los compuestos están o en gas o en acuoso, o sea, disueltas en agua. Si es en gas, todito en gas. Si es acuoso, todo acuoso. En sólido no se da. No puede haber equilibrio en sólido. Bien. Y el equilibrio heterogéneo es este caso, miren. Cuando tenemos estados de agregación distintos. Aquí tenemos gas para el primero, gas para el segundo y sólido, el último, el fósforo 4. El P4 es sólido. Miren aquí, como es un sólido, no hay presiones parciales. ¿Para quién? Para el fósforo, porque las presiones parciales son una propiedad de los gases, no de los sólidos. Entonces, en la ecuación para obtener Kp, solamente colocamos los valores de las reacciones que van a participar, o de los compuestos que participan. Como P4 no va a participar, Kp sería igual a la presión parcial del cloro, que es gas, elevado a la 10, sobre la presión parcial del
pentacloruro de fósforo elevado a la cuarto, que también es gas. El fósforo no se escribe. Nunca un sólido se escribe para poder calcular Kc o Kp. Jamás. Jamás se debe escribir. ¿Ya? Jamás. Igual con el agua. Para hallar Kp o Kc, perdón, el agua tampoco participa. Bien, estos ejemplos más vamos a ver el día eh, sábado, antes de nuestro examen, y luego damos nuestro examen, ¿ya? De repente hasta podemos responder si tienen dudas con algún tema específico. ¿Listo? Cerramos sesión entonces, sé que tienen clases. Nos vemos, nos vemos. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho. Buenas noches, profe, Y si gracias. hay alguna pregunta, me la hacen, por favor. Hasta luego, José, hasta luego. Hasta luego a todos, nos vemos. Nos vemos el sábado. Hasta luego a todos, nos vemos. Nos vemos el sábado. Hasta luego, Francis, nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós a todos. Nos vemos, nos vemos.